Esta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros el profesor Ronald Balsa. Él es economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Quisiera que desde la perspectiva de docente y con un lenguaje muy sencillo, apartado de todo lo que es la contaminación política, encaráramos el tema de la economía venezolana que causa tanta preocupación a todos. Y específicamente quisiera que habláramos del impacto que tiene no solamente para la región la visita del presidente chino, sino específicamente para Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunciaba el día de ayer un conjunto de acuerdos bilaterales y también a la luz de esos anuncios se han hecho muchos análisis de cuál sería el enfoque y cuál sería el beneficio para Venezuela, el beneficio para China. Háblenos de esto. Bien, efectivamente China es uno de los principales países del mundo, no solamente en términos de su poder económico, sino de su poder tecnológico. Y el hecho de que se acerque a América Latina tiene que ver mucho con su necesidad de garantizar no solamente materias primas, sino también mercados para colocar sus productos. La relación entre Venezuela y China es una relación imprescindible, pienso yo. En estos tiempos en los que no solamente tenemos aparición de nuevas fuentes energéticas en los Estados Unidos, nuevas formas de producir petróleo, tener otros lugares donde colocarlo, en este caso en China, pasa a ser muy importante. Pero eso no significa que la relación en cualquier término sea positiva. Ciertamente Venezuela tiene una relación desde el año 2007 con China, tiene un fondo chino que utiliza para hacer inversiones, de las cuales no tenemos mucho conocimiento. Venezuela ha tenido una gran cantidad de recursos provenientes de la venta de petróleo y además otros provenientes de endeudamiento o de ventas a futuro que se han hecho a China, entre otros países. Lamentablemente estamos en una situación económicamente crítica. El presidente de la República nos ha hablado de unas reformas fiscales que no conocemos y en este momento la noticia de tener una nueva fuente de endeudamiento no necesariamente nos da mayor estabilidad económica y mayor seguridad para nosotros. Si abordáramos el tema de la visita del presidente chino a nuestro país desde la perspectiva bélica, como se nos ha planteado que existe una guerra económica y estar de aliados a la segunda potencia económica más importante del mundo, ¿cuál puede ser la interpretación en el panorama internacional? Bien, en primer lugar yo no creo que en el panorama internacional se piense que Venezuela está en una guerra económica. Guerra económica es un término que utiliza el gobierno para referirse a sus opositores internos. O sea, nosotros no tenemos un conflicto con otros países, afortunadamente. Cuando el presidente Maduro o algún vocero habla del imperialismo norteamericano, lo hacen en situación de enfrentamiento político desde el país que no ha sido invadido y que no está en situaciones como la de la Franja de Gaza, que efectivamente eso es una guerra. Así que esa noción de guerra económica tiene más que ver con el hecho de que el gobierno justifica la escasez y la inflación que tenemos por la supuesta especulación de grupos privados que son cada vez más débiles en el país. Así que la idea de guerra económica y alianza con China no implica ningún riesgo para la comunidad internacional. Hablando acerca del banco que se anunció hace pocos días, el banco del BRIC, ¿cuál pudiera ser el contraste o cuál pudiera ser el análisis comparativo con el Fondo Monetario Internacional? Bien, el Fondo Monetario fue creado al final de la Segunda Guerra Mundial para, de alguna manera, garantizar la estabilidad monetaria. O sea, mucha agua ha corrido bajo el puente. Efectivamente, el Fondo Monetario tuvo una muy mala fama durante los años 80 y 90 porque propuso políticas de ajuste tipo shock para muchos países que estaban saliendo, como los países de América Latina, de situaciones de paternalismo político muy fuerte o países que estaban saliendo del bloque comunista. Efectivamente, ese Fondo Monetario ha cambiado también bastante. Durante la crisis reciente en Europa hemos visto que las recomendaciones que se han dado han sido mucho más flexibles que la de los años 80. El hecho de que un país tenga que recurrir al Fondo Monetario no significa que el Fondo Monetario lo esté buscando para prestarle. Es que tienen problemas. Si nosotros decimos que en lugar de ir al fondo vamos al banco del BRICS, no necesariamente eso significa que no vamos a tener que pagar. O sea, hay que pagar de alguna manera. La pregunta es ¿por qué tenemos problemas? Después de haber tenido un país que ha tenido ingresos petroleros extraordinarios, sostenidos en el tiempo y en el que se ha rendido muy poca cuenta. O sea, el hecho de que alguien nos vaya a prestar no significa que tenemos que pedirle prestado. Y si vamos a hacerlo, pues tendríamos que saber todos en qué se va a usar ese dinero. Hablando acerca de eso, esa pregunta que usted hace, ¿por qué hemos tenido problemas? Hay muchos debates a la luz de comprender si el modelo económico es el modelo correcto.
¿Cuál es su visión de cara a la expectativa que hay latente en todo el ambiente de las medidas que el Ejecutivo Nacional va a tomar y que estamos esperando se anuncie? Lo que define este modelo es, el modelo del gobierno que tenemos es el de planificación centralizada. O sea, el gobierno cree que debe dirigirlo todo, debe tener la propiedad de los medios de producción o dirigir el uso de que hagan los propietarios de los medios de producción. Debe controlar los precios, debe controlar el tipo de cambio. Eso es lo que define fundamentalmente este modelo. Es un modelo que lamentablemente no nos ha garantizado ni luz, ni agua, ni alimentos, ni medicinas, ni siquiera para enfermedades crónicas o enfermedades terminales. Por tanto, es un modelo que no ha dado los resultados previstos. Si un gobierno se compromete a planificarlo todo y no nos garantiza lo básico, pues es un modelo que no sirve. En ese sentido, pues necesitaríamos uno que reconociera que el gobierno no debe comprometerse a hacerlo todo, comprometerse a hacer todos los gastos, sino que permita una coordinación entre partes que nos dé a todos cierta seguridad. Hablando de ese esquema que usted plantea como un modelo paternalista por parte del Estado, alejarse de la agenda social, ¿cuál pudiera ser el costo político que tiene para el Ejecutivo? Depende de cómo uno define agenda social. O sea, incluso cuando aquí se habla de gasto en educación hay que tener en cuenta que no todos estamos de acuerdo con el mismo tipo de educación. O sea, efectivamente, cuando se habla de gasto en salud, podemos darnos cuenta que el hecho de tener misiones no significa que los hospitales no estén mal. El hecho de que se nos hable de gasto en vivienda no significa que las viviendas que construye el gobierno no tengan grietas y no se vayan a caer a pesar de estar recientemente construidas. El hecho de que se nos diga que hay que tener seguridad y que el gobierno está gastando en eso no significa que haya asesinatos todos los días. Es decir, no basta con hablar de gasto social o decir, como decía Giordani, que se está pagando una deuda social medida en términos de la cantidad de millones de dólares que se han gastado. Efectivamente, después de 15 años deberíamos ver los resultados de esa política social y han sido completamente destructivos, no solamente porque no han logrado resolver problemas básicos, sino porque de ahí viene mucho de la inflación y escasez que estamos sufriendo. ¿Cuáles serían sus propuestas? Si usted le tocara asesorar al Ejecutivo Nacional y decirle, estas deberían ser algún conjunto de soluciones para el país. Lo primero es tener claridad sobre qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer. Y nosotros no tenemos la suficiente información sobre a qué se han destinado los gastos y qué resultados se han tenido. Un gobierno que pretende ser planificador debe tener indicadores para evaluar su propia gestión, y eso no lo tenemos. En segundo lugar, reconocer que el gobierno no puede hacerlo todo, que tiene que abrir espacio para que otras personas y otras instituciones participen. Y por eso la planificación centralizada y el control absoluto de todas las decisiones es un error gravísimo. O sea, todos podemos equivocarnos. Y si quien toma las decisiones es uno solo y se equivoca, pues estamos en un desastre. Lo tercero es que efectivamente hay que proceder de un modo gradual para desajustar el marco de controles en el cual nosotros estamos. Necesitamos ir de un modo ordenado y secuencial, porque si no, ciertamente podemos crear una catástrofe social. ¿Cómo se vislumbra la situación económica en los próximos meses hasta que cierre el año? Muy difícil, porque efectivamente nosotros tenemos grandes problemas de escasez en este momento y de inflación, y en los dos casos hay que esperar que las cosas empeoren un poco. O sea, ciertamente hay una cantidad de deudas que el gobierno no ha permitido pagar a las empresas privadas que son importadoras. Hay una cantidad de compromisos que el gobierno no ha satisfecho. Hay una cantidad de obligaciones que el gobierno se ha impuesto que no va a poder cumplir. Y por otro lado, hay una cantidad de precios que van a tener que subir. O sea, el gobierno ha reprimido los precios, incluso en Mercal ha tenido que subirlos. Está pensando desde hace más de 2 años en subir el precio de la gasolina y de la electricidad. Y son medidas que el gobierno va a tener que tomar porque las ha pospuesto tanto que estamos en una situación crítica en todos los ámbitos. El problema está en cómo lo va a hacer. El hecho de que nos digan que va a recibir dinero de Rusia o dinero de China no significa que sepamos que se van a usar bien y no significa que sepamos que estas tensiones se van a aliviar de un modo suave. Hablando de la economía familiar, ¿de qué manera se puede hacer una planificación de la economía familiar para que esta situación no perturbe el orden de la sociedad? Bueno, yo creo que el orden de la sociedad está perturbado. O sea, lamentablemente estamos en una situación crítica. Ya tenemos mucho tiempo en esto y muchas familias ya habrán tenido que hacer ajustes básicos en muchas de sus decisiones. Por supuesto, no todas las familias pueden recortar en las mismas cosas. Todo depende, una familia tiene hijos pequeños o los tiene ya grandes o no los tiene. Si es una pareja que está decidiendo casarse o que ya tiene muchos años de casada, si son personas que están jubiladas y reciben una pensión. Es decir, no todo el mundo puede hacer el mismo tipo de ajuste y depende del tipo de ingresos que se tenga. Si se está en una economía formal o informal, pues
los ajustes son todos muy diferentes. En estos casos, quizás lo más importante que yo le recomendaría a cualquiera es que se pregunte por qué estamos en la situación en la que estamos. Porque muchas veces es más fácil atribuirle la responsabilidad a quien el gobierno dice que la tiene. O sea, decir que la culpa es de los empresarios, que la culpa es de los comerciantes, que la culpa es de la guerra económica, y no pensar que de pronto la culpa es de un mal administrador que ha pretendido hacerlo todo. De cara a este panorama, ¿cuál pudiera ser el mensaje optimista para los venezolanos en el marco de todo el escenario que usted ha descrito? El mensaje optimista es que Venezuela es un país con recursos. O sea, eso se ha dicho aquí por décadas. El problema es cómo se manejan esos recursos. Y muchas veces los venezolanos, precisamente por tener casi 100 años viviendo del petróleo, no vemos otra opción que el petróleo. Incluso no vemos otra opción que el hecho de que el petróleo sea administrado por el Estado. O sea, quizás una de las consecuencias de lo que hemos pasado durante estos años es que podamos poner eso en duda. Efectivamente, no tiene que ser solo el petróleo, no tiene que ser solo el gobierno. O sea, es posible que el gobierno nos esté impidiendo, con políticas bien intencionadas en muchos casos, avanzar en una dirección diferente a la que siguen otros países. Y de alguna manera, si nosotros reconocemos que entre nosotros hay conflictos, buscar soluciones no violentas para resolverlo. Sin duda alguna, la paz. Bueno, le damos las gracias al profesor Ronald Balsa. Él es economista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días.